El cultivo de la agricultura, como les decía, es análoga a lo que uno hace en la crianza. Los hijos son, por así decirlo, semillas que nos han sido concedidas y nosotros tenemos entonces que procurar que sembradas en un buen terreno den el mejor y la mayor cantidad de fruto posible. Pero como les decía, eso requiere esmero, atención, cuidado, paciencia. De ahí que quería hacer alusión a la agricultura con esta labor de la crianza. Pero además de ello, nosotros sabemos que la semilla que nosotros sembramos en nuestros hijos no es nuestra semilla, es la semilla de la palabra de Dios, la que eventualmente dará fruto en sus corazones. Entonces también podemos hacer una analogía desde ese punto de vista. Nosotros estamos como padres llamados a sembrar algo que nos ha sido concedido por el Señor en el corazón, y esa siembra, pues procurar que sea sembrada en un terreno adecuado. ¿A qué nos referimos con el terreno en el que sembramos? Bueno, el corazón del hijo o de los hijos o la mente de los hijos es el terreno donde nosotros sembramos. Dicho sea de paso, el terreno de un agricultor, cuando él lo ve y dice, bueno, voy a sembrar aquí plátano, o voy a sembrar aquí yuca, o voy a sembrar aquí manzanas, quizás en otros países, el terreno tiene sus condiciones, ¿verdad? El terreno tiene su maleza, tiene su rocosidad, quizás es estéril en una parte y quizás más fértil en otra, hay una capa vegetal. O sea, el terreno tiene ciertas condiciones que tienen que ser conocidas por el sembrador para dar un apropiado tratamiento a ese terreno. De la misma manera, los padres tienen que conocer el terreno de sus hijos, el terreno del corazón, la mente, el corazón de sus hijos. Nuestros hijos vienen con condiciones que son similares a todos los seres humanos, pero también vienen con condiciones particulares. Nuestros hijos nacen con pecado en su corazón, con inclinaciones que no son buenas, e incluso que si las dejamos desarrollarse, esa maleza pudiera convertirse en una especie de impedimento para que la semilla que estamos sembrando dé buen fruto. Por lo tanto, el trabajo del padre es primero conocer el terreno que le ha sido entregado, con su pecado, con su inmadurez, con sus disfunciones. Así vienen los hijos. Pero además de eso, que ese es un terreno que es común a todos los hijos, a todos los niños, vienen con condiciones particulares. No todos los muchachos son igualmente introvertidos o extrovertidos. Hay muchachos que tienden más al orgullo que otros. Hay otros que tienden más a la mentira que otros. Hay otros que tienden más a ciertas cosas que otros. De tal manera que entonces, como agricultores del corazón que nosotros somos, debemos conocer primero las condiciones que son comunes a todos los muchachos, que son pecado, disfunciones e inmadurez. Pero tenemos que conocer también las particularidades de nuestros hijos. No todos son iguales. Y los que tienen hijos aquí, yo tengo 2 y son muy diferentes uno de otro. Y lo que le funciona a uno, lo que me funciona con uno, no me funciona con otro. Por lo tanto, no hay un manual general para todo. Lo que hay es principios y yo tengo que ajustar esos principios en función del carácter, el temperamento del muchacho que Dios me ha concedido, Dios me ha regalado. Entonces, dicho eso, como ustedes se habrán podido dar cuenta, la labor de la crianza no es una fórmula matemática, es como un arte, pero es un arte en dependencia de Dios, que es quien nos enseña a pintar lo que Él quiere pintar en el corazón de nuestros hijos. Y nosotros entonces vamos a la palabra de Dios y aprendemos cómo se le da forma a un carácter, porque dicho sea de paso, lo que Dios está haciendo con nosotros es que Él nos está criando como sus hijos. Aunque yo tenga 80 años, yo todavía soy un niño en crianza para Dios, en formación. Él está forjando en mí el carácter de Cristo, y los mismos principios que yo veo que Dios aplica en mi vida hacia mí son también principios que son aplicables a los hijos que yo tengo. Entonces, dicho eso de manera introductoria, déjenme comentarle algunas cosas de este material para que entonces abramos la discusión. Una de las frases con la que yo comienzo el libro es esta: aquellos individuos
que posteriormente constituirán la sociedad son formados o deformados en el seno del hogar. De modo que se podría decir que el mundo irá según vaya la crianza. Los individuos que forman parte de la sociedad son formados o deformados en el seno del hogar, de manera tal que la crianza determina cómo ve el mundo. Sí es cierto que lo que pasa afuera afecta a nuestros hijos, pero lo que pasa afuera depende de lo que pasa dentro del hogar. La sociedad está como está por lo que está pasando dentro de los hogares, no al revés. Los hogares no están mal por lo que está pasando en la sociedad. No, la sociedad está mal por lo que está pasando en el seno del hogar, por lo que está haciendo el padre, la madre, por cómo están funcionando los matrimonios, por la interrelación que hay entre los padres y los hijos. Si yo tengo un hogar fuerte en todo el sentido de la palabra, no importa la sociedad con la que mi hijo se encuentre. Él será un muchacho fuerte, capaz de enfrentar la sociedad a la que se enfrente. Pero si mi seno familiar, si mi núcleo familiar es débil en todo el sentido de la palabra, pues yo expongo a mi hijo a vulnerabilidades que cuando salga a la sociedad con todas sus seducciones, pues obviamente él va a ser presa fácil de todo lo que pasa. Esto es algo importantísimo porque muchas veces nuestros hijos hacen cosas y nosotros decimos, bueno, ¿y dónde aprendió eso? ¿Y qué pasó con él? ¿Qué fue lo que le dijeron? No necesariamente él lo trajo de afuera, quizás él lo sacó de su propio corazón, quizás lo aprendió en la casa, quizás lo vio en la casa, quizás lo percibió en la casa. Eso es importante que nosotros lo tengamos. Entonces, ¿cómo es que la gente cría? ¿Cómo es que la gente habitualmente forma a sus hijos? Aquí hay unos modelos que yo propongo en el libro, no son todos los modelos que la gente usa, pero son algunos modelos para que ustedes tengan una idea cómo es que la gente forma a sus hijos. La primera forma o modelo que la gente emplea es el modelo cultural. El modelo cultural es que yo vivo en una sociedad como la dominicana en nuestro caso, o colombiana, o mexicana, o latinoamericana en sentido general, y esa cultura tiene normas comunes que son comunes a la sociedad en la que vivo y que son comunes a las tradiciones y expectativas de la cultura, y por lo tanto yo aplico con ellos lo que es común en la cultura. Y así los educo, y así los formo. Si nosotros nos exponemos a una cultura como la nuestra, donde usualmente el papá tiende a ser tiránico, dictadorcito en la forma de proceder, las disciplinas son agresivas y fuertes. Esa es la cultura latinoamericana, ¿verdad? Bueno, eso es lo que típicamente la gente va a implementar en su casa. El otro modelo que la gente usa es el heredado, que puede coincidir con el cultural, pero no necesariamente. O sea, como a mí me criaron, así es que yo crío. Como mi papá me hablaba, como mi mamá me hablaba, como mis padres interactuaban, como a mí me disciplinaban, los castigos que me ponían, eso es lo que yo voy a implementar con mis hijos. Y la mayoría de la gente entiende que como uno está más o menos bien, porque todo el mundo piensa que está más o menos bien, dice, bueno, pues si funcionó conmigo va a funcionar con ellos. Pero no necesariamente yo estoy bien del todo. Y no necesariamente lo que mis padres hicieron conmigo es lo correcto. Otro modelo que la gente utiliza es el modelo teórico. Se adopta por haber sido convencido por evidencia o teóricamente de algo. Hoy en día tenemos las redes sociales, ¿verdad? Y producto de las redes sociales, nosotros leemos cosas, creemos cosas, aplicamos cosas, vivimos cosas, ideas fragmentadas. Que le tenemos que hablar a los hijos de tal manera, que no los dejemos ver muchas pantallas, que cuando vayamos a hablarle nos arrodillemos y nos pongamos al mismo nivel de él, etcétera, etcétera. Ideas fragmentadas no son modelos integrados de crianza, sino que son ideas de cómo hacer las cosas, y algunos otros que son un poquito más terminados, pero la gente aprende estos modelos y los comienza a implementar. Y hay un último modelo, que es el modelo al que yo voy a hacer alusión en mi libro, es el bíblico, que es el que emana de las instrucciones bíblicas de la crianza. Es un modelo integral, porque atiende todos los aspectos del desarrollo del niño.
La palabra nos instruye a cómo formar el carácter, cómo formar la cosmovisión del niño, cómo interactuar con sus disfunciones con las que él viene de fábrica, con las que yo les decía, como pecador, como inmaduro, cómo interactuar con eso e incluso cómo interactuar con padres que también tienen sus disfunciones y sus pecados y cosas que trabajar. Entonces la gente a veces en su crianza implementa cosas que aprendió en la cultura, implementa cosas que importa del hogar, implementa cosas que aprendió por ahí. Ay, oyó por la iglesia otra idea. A veces es una combinación de modelos que yo implemento al interactuar con mi hijo, pero nuestra labor como padres cristianos es someter nuestras ideas y nuestra comprensión de lo que es la crianza como a una evaluación y ver si lo que yo estoy haciendo, las distintas prácticas y maneras de proceder y de interactuar con mis hijos y las formas que yo utilizo, si todas esas cosas se corresponden con lo que la palabra dice. Para todo lo que sea producto de la cultura, de la herencia y de teorías por ahí que no se corresponden con la palabra, yo diga, no, pero es que esto no funciona así. La Biblia dice otra cosa y yo puedo entonces filtrar lo que yo hago con mis hijos a la luz de la palabra de Dios. Ese es mi deseo con este material. En ese sentido, para ello, nosotros, yo he, usado en el libro básicamente este pasaje para exponer lo que es la crianza bíblica, básicamente. Muchos conocemos este pasaje muy conocido que nos dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es el mandato más completo con respecto a la crianza que tenemos en la Biblia. Vuelvo y lo leo. Y ustedes padres, incluyendo a papá y mamá, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vuelvo y digo, es el mandato más completo que tenemos. Hay muchos otros pasajes, no son tantos, pero hay como un grupo, yo diría, de 12 a 15 pasajes específicos de crianza en la Biblia. Y hay muchos otros pasajes que pueden ser aplicados a la crianza. Pero la Biblia no habla mucho de manera específica de crianza. Porque en realidad no se nos tiene que decir tanto de cómo criar, porque la Biblia lo que nos dice es cómo vivir. Y si yo vivo bien y si yo adopto la palabra de Dios como mi norma de vida, yo voy a ser un buen padre. Por eso es que hay tan pocos versos, pero sí hay algunos. Y este es uno de los que más componentes tiene. Y de hecho, si lo descomponemos, valga la redundancia, estos son los componentes que nosotros vemos. Lo podemos incluso subdividir, pero estos son los componentes que nosotros vemos en este pasaje. Primero, y ustedes padres. De hecho, valga la aclaración, ya con esto terminamos para dar lugar a la interacción. Y ustedes padres, eso habla de la presencia de los padres. Eso habla de la presencia de los padres. Pablo les va a hablar a los padres y los convoca cuando va a hablar de crianza, y ustedes padres. ¿Y por qué es importante que nosotros hablemos de esto? Bueno, es que mucha gente ha delegado la crianza y la formación de sus hijos en otras manos. Hay papás que entienden que la crianza y la formación recae más en el colegio, en la iglesia o en las nanas, que tienen su lugar en algunas ocasiones, pero los padres debemos entender, papá y mamá debemos entender que la responsabilidad de criar a nuestros hijos se nos ha dado bíblicamente a nosotros, no a la iglesia, no al colegio y no a las nanas y no a los abuelos y no a los tíos, es a los padres. Nosotros somos los responsables primarios y esto parece como obvio, pero hay que decirlo. Porque lo que yo veo y lo que hemos visto en muchas interacciones con padres es que hay muchos padres que tienen una distancia enorme en la presencia que tienen con sus hijos. Y esta presencia, aquí no me puedo expandir mucho lamentablemente, pero esa presencia tiene varios componentes. El primer componente es una presencia física. Yo tengo que estar físicamente con mis hijos lo más que yo pueda. Lo más que yo pueda, sobre todo en los primeros 12 años de mis hijos, yo tengo que estar con ellos lo más que yo pueda.
A veces los trabajos nos sacan del hogar, a veces los hobbies nos sacan del hogar, a veces las relaciones sociales nos sacan del hogar, pero en los primeros años de mis hijos yo tengo que hacer lo que yo pueda para yo reducir todo lo que me saca de la casa, para yo estar con mis hijos lo más que yo pueda. Pero esa presencia física de estar con ellos lo más que pueda no se queda ahí. Yo tengo que tener una conexión emocional. Yo puedo estar físicamente con ustedes en una cena, en una mesa sentado y estar todos hablando por un celular, ¿verdad? O viendo una televisión y otro hablando por un celular. A veces nosotros estamos juntos pero no estamos conectados. Entonces, los padres deberíamos procurar que vamos a estar con nuestros hijos y vamos a procurar de dejar los dispositivos electrónicos a un lado para poder conectar con nuestros hijos. Y a veces lo que eso implica es con un niño es jugar con él, tirarme al piso, jugar un deporte, jugar un juego de mesa, hacer una actividad donde él se conecte conmigo, donde él sienta que yo me intereso por él, donde yo le comunique de una manera muy práctica, que él perciba que yo lo amo. De tal manera que ese puente que yo voy construyendo con ese hijo, en la medida que él va creciendo y yo me voy conectando a nivel emocional, cuando yo a los 12 o a los 13, donde él empieza a pensar diferente, como un adolescente ya, como una persona independiente ya, él tenga bien sembrado en su mente que papi está por mí, mami está por mí, ellos me lo han demostrado, él lo percibió a lo largo de su crecimiento. Y cuando yo le diga a los 13 y a los 12 que él no puede ir a tal lugar o no puede tener tal amigo, él me cree porque él sabe que yo lo amo, porque yo tengo 12 años conectándome con él. ¿Me explico? Pero queremos a veces que él nos haga caso a los 13 y a los 14, cuando en los primeros 12 no nos conectamos con él, no nos sentamos con ellos, no nos reímos con ellos, no hicimos cosas con ellos. Se sentían más como un estorbo que como una parte integral de la familia. Además de eso, el padre tiene que tener cierta autoridad moral. El conectarme con mis hijos me va a permitir también dirigir moralmente a mis hijos. Tengo que hablarle de lo que está bien y de lo que está mal. Tengo que guiarlo. Tengo que persuadirlo de lo que está bien y de lo que está mal. No es, lo que está bien no es, está mal porque papi lo dice. Puede ser que hayan ocasiones que haya que hablar así, pero hay que persuadirlo, argumentarle por qué yo entiendo que tengo la razón y él no tiene la razón. Yo tengo que convencerlo en su mente para ayudarlo a pensar. Y por último, tiene que haber un componente espiritual en mi relación. O sea, mi presencia tiene que tener un componente físico, tiene que tener una conexión emocional, tiene que haber dirección moral y tiene que haber también una perspectiva espiritual de nuestra interacción. Tan sencillo como orar por los alimentos, que lo hacemos de manera habitual, ¿verdad? Es una costumbre, es un hábito para nosotros. Bueno, hay que orar de manera sentida. Y cuando disfrutamos de una bendición de parte del Señor, hay que orar y dar gracias a Dios de manera sentida. Y nuestros hijos tienen que vernos también a nosotros, orar cuando estamos enfermos, cuando estamos en angustia, cuando estamos tristes, cuando estamos en necesidad. Tienen que vernos a nosotros depender de Dios, tienen que vernos a nosotros cumplir las leyes de tránsito, porque eso es lo que Dios quiere y eso es lo que nos hace hijos de Dios, o por así decirlo, lo que refleja que somos hijos de Dios, etcétera, etcétera. Tiene que haber un contenido espiritual también en esa presencia. Dicho eso, entonces, ya estoy terminando en 3 minutos. El segundo componente de este versículo, que yo les decía que es el versículo más importante de toda la Biblia acerca de la crianza, es el terreno fértil. Bueno, Pablo le dice a los efesios, no provoquen a ira a sus hijos, y eso yo lo titulo, hay un capítulo titulado Cultivando el terreno fértil, cómo cultivar el terreno fértil o hacerlo fértil. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ¿cómo Pablo dice que no provoquen a ira a sus hijos? Bueno, porque muchas veces la forma como los padres actuamos dentro del hogar y nos tratamos dentro del hogar hace que el hijo sea incitado a la ira y a la irritación. Y un corazón irritado es un corazón rebelde. A veces la irritación lleva a nuestros hijos a desobedecernos de manera intencional, a desafiarnos, porque están molestos con nosotros. Y ciertamente hay cosas que nosotros vamos a hacer como papás que van a molestar a nuestros hijos, porque muchas veces nos vamos a interponer en su camino. Ellos quieren hacer ciertas cosas que no deben hacer. Esas molestias
no podemos hacer nada con ellas. Orar porque Dios le dé entendimiento al hijo. Pero hay otras cosas que sí podemos cambiar dentro del hogar para que él no se sienta irritado de manera innecesaria. A veces hay papás que son muy abusivos con la forma como hablan, son muy explosivos en la forma como reaccionan, son arbitrarios en la manera como gobiernan el hogar. A veces piden a los hijos cosas que los padres no viven y los padres son considerados como unos hipócritas por los hijos. Entonces, cuando hay una atmósfera así, que me consideran un hipócrita, que yo le hablo de manera irrespetuosa a mi hijo, que yo pido las cosas y dan explicaciones, soy un arbitrario, entonces mi hijo me irrespeta porque está irritado conmigo. El tercer componente, críenlos con devoción. La palabra ahí para críenlos significa literalmente como hacer algo con empeño, no con desdén. Y a veces uno ve, ¿verdad?, todo el empeño que la gente pone con las mascotas hoy en día, ¿verdad?, que sale con los perritos una vez, 2 veces, 3 veces al día y les recogen la pupusita y la que sé yo qué, y lo pone allí, lo lleva al veterinario y si se enferma, ¿y cómo está? La gente pone una devoción con la mascota que yo digo, oye, si lo tuvieran con los hijos fuera bueno. La crianza requiere empeño, dedicación, esmero, y eso es parte de la crianza bíblica. En cuarto lugar, dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. 2 componentes hay ahí. Dice críenlos, ¿verdad? Críenlos. Ajá, ¿y qué es eso? Bueno, haciendo cosas que impliquen disciplina y haciendo cosas que impliquen instrucción. Básicamente lo que está diciendo ahí en pocas palabras es, en la casa tiene que haber un plan de formación con normas, con reglas, con principios que gobiernen el hogar, que sea como una estructura conceptual de verdad en que la casa se apoya para hacer todo lo que hace. Aquí cuando viene la gente, queremos que la gente se sienta bien, ¿verdad? En un hogar, los padres deciden, queremos ser gente hospitalaria. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la hospitalidad es algo que Dios celebra. Aquí compartimos lo que tenemos y somos generosos con la gente que trabaja con nosotros, con el que viene y me pone me resuelve un problema de plomería, me resuelve un problema de electricidad, con el que trabaja para nosotros en la casa. Somos generosos porque Dios ha sido generoso con nosotros. Aquí somos puntuales en la casa. ¿Por qué? Porque la puntualidad refleja respeto, refleja consideración, refleja que aprovechamos el tiempo. Esas son las estructuras, las columnas, por así decirlo, en las cuales se basa la casa, y eso es parte de la disciplina e instrucción del Señor. Bueno, disciplina e instrucción, pero por último, dice del Señor, y con esto termino. Todo lo que nosotros hagamos en el hogar debería ser algo que sea del Señor. Eso es lo que cristianiza la crianza, porque hay mucha gente que tiene disciplina e instrucción, pero no es del Señor. Es de un psicólogo que le dijo algo, es de un individuo ahí que tuvo una buena idea. No, es del Señor. Esto en otras palabras significa, tú tienes que hacer con tus hijos lo que Cristo haría con ellos si Él fuera el Padre. Eso es lo que significa ese pasaje. Tú tienes que hacer con tus hijos lo que Cristo haría con ellos si Él fuera el Padre. Increíble. Nosotros somos, frente a nuestros hijos, instrumentos de Dios en sus manos para formar a nuestros hijos. Eso es lo que nosotros somos. Por lo tanto, yo me tengo que nutrir de la palabra, nutrir de la verdad bíblica, que primero me forme a mí para luego yo formar a mis hijos. Si yo no lo hago así, se me cae, la labor se me cae, la semilla no fructifica, no estoy fertilizando bien el terreno, el fruto no es tan sabroso como debería ser, no es tan profundo como debería ser, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes se fijan, la palabra tiene todo lo que nosotros necesitamos para poder formar, criar, levantar a nuestros hijos como el Señor quiere. Y ya dicho eso, aquí concluyo. Cuéntenme de ustedes. Yo quisiera, entiendo que hay un micrófono por ahí. Hay 2 micrófonos disponibles. En el resto del tiempo, yo quisiera interactuar con ustedes. Si hay alguna pregunta, inquietud, pero preguntas. ¿Okay? Si tú tienes algo que agregar, gloria a Dios. Qué bueno, pero vamos a hacer esto de manera interactiva, de tal manera que yo pueda responder preguntas y aprovechar el poco tiempo que tenemos. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes en torno a este tema? Pensemos.
Siempre hay una que inicia la conversación y después de ahí viene todo lo demás. Ahí hay una, ahí mismo sí. Comienza ahí, Mariel. Usted decía ahorita que en la crianza de los hijos el padre debía estar presente el más tiempo posible hasta los 12 años. Me llegó a la mente una persona que tiene un hijo fuera del matrimonio. Para ese tipo de personas, sí, ¿cómo debería abordar esa parte? Sí. Bueno, aclarando, cuando dije padres, hace un momento, lo que pasa es que como no tengo todo el tiempo para exponer todos los detalles, Pablo se refiere a padre y madre ahí. No es padre solamente, padres masculinos, sino padre y madre. Pero obviamente también me refiero al padre. Y no es hasta los 12 años, sino que es más importante aún esto de estar presente en la vida de los hijos en los primeros 12 años. Es más importante aún, pero sigue siendo importante que yo continúe a los 12, a los 13, a los 14 teniendo el mayor tiempo posible. Pero quien tiene entonces un hijo fuera del matrimonio, el principio es el mismo en las condiciones de separación en las que se vive con el hijo, estar la mayor cantidad de tiempo posible con él. Me permiten estar un fin de semana con él, estar el fin de semana con él, saber que él sepa que a mí me interesa su vida a pesar de que ya yo no estoy presente con él en el hogar. Y que él espere con ansias incluso ese fin de semana conmigo si ese que es el padre que vive fuera, ¿no? Entonces, el principio es el mismo, tratar de lograr estar con ese hijo la mayor cantidad de tiempo posible. Y la razón es, primero, que mientras más tiempo yo esté con él, más oportunidades yo aprovecho para instruirlo, confrontarlo o estimularlo. Yo digo que la crianza es una labor que se alimenta de oportunidades. Cuando un niño de 5 años comete un error, necesita ser corregido en el acto. Si el padre no está ahí, la madre no está ahí, se pasó, se le fue la oportunidad. Si un niño de 6 años hace algo bueno, que es meritorio, que es bueno aplaudirlo, hay que hacerlo en el acto. Si no estoy ahí, se me pasó la oportunidad. Por eso la presencia es tan importante. Esa es la primera razón. Pero la segunda razón, hay otras, pero voy a dar dos nada más. La segunda razón por lo que la presencia es tan importante es que le comunico a mi hijo que él me importa, que yo lo amo. La forma como mi hijo de 4, 5, 6, 7, 10 años entiende que él es importante para mí, no es que yo le diga, papi, yo te amo, yo te quiero mucho. Eso hay que decirlo. Pero si yo no estoy con él, mis palabras le saben a nada. Entonces, un padre, volviendo a tu pregunta, un padre que por razones que no vienen al caso, se divorció de la madre de ese hijo y ahora vive separado, lo que tiene que hacer ese padre es estar disponible para el hijo cada vez que el hijo quiere hablar con él, estar ahí siempre y cuando la mamá así lo entiende y lo acepte, y procurarlo tanto como sea posible para estar con él, presente en su vida. Esa es la idea. ¿Okay? Sí. Aquí, una. Quería hacer una pregunta porque he visto que, o he escuchado que uno cría, uno trata de usar todos estos principios, de tratar de acercarse lo más posible a honrar al Señor en la crianza, pero he escuchado de cristianos que no importa lo que uno haga, al final los frutos son del Señor, o sea, y la garantía la da el Señor. Entonces hay personas que dicen, no, como el Señor es que se encarga y como la soberanía de Dios, y esto lo he escuchado en círculos cristianos. Entonces he visto personas alrededor de mí, cristianos, que bajan la guardia como Dios es el responsable de la salvación y de la crianza y todo. Dicen, no, como yo he visto personas, hasta hijos de pastores, rebeldes o no sé qué, yo no voy a hacer muchas cosas. O sea, no sé si sí, me entiende el comentario. Bueno, sí. Entonces, no sé hasta qué punto nosotros tenemos que esforzarnos tanto, porque yo sí he visto la diferencia entre aquellos que hacen lo que usted comenta. He visto la diferencia en cuanto a los hijos se refiere, y he visto la diferencia en cuanto a los padres se refiere. O sea, he visto los que más se sacrifican por sus hijos realmente se ve el buen comportamiento y demás, aunque no sean cristianos per se. Sí, sí, no es así. O sea, el pasaje al que hicimos alusión, esto es un pasaje imperativo.
Aquí hay dos imperativos. Se le llama, primero hay un imperativo negativo y hay un imperativo positivo. El imperativo o mandato negativo, ¿cuál es? Que no provoquemos a nuestros hijos a la ira. En otras palabras, de hecho, uno de mis últimos capítulos del libro se titula Padres, no lo hagan. Porque lo que dice Pablo ahí, no provoquen a ira a sus hijos, es un mandato. Padres, no lo hagan. No hagan algo que de manera innecesaria e intencional levante la irritación de sus hijos. No lo hagan. Y luego viene un mandato positivo. Críenlos en la disciplina. Y lo primero es lo que no tenemos que hacer, lo que no podemos hacer. Lo segundo es lo que tenemos que hacer. Críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Entonces, el hecho de que este pasaje que está dado para los padres, para criar a nuestros hijos, es un mandato a que no hagamos una cosa y hagamos otra, ya debe descartar toda idea de que, bueno, Dios es que hace, Dios es que, porque aquí Dios nos está dando la responsabilidad a nosotros de emprender esta labor con el mayor empeño posible, con la mayor entrega posible. Entonces, la idea de que Dios se ocupa de nuestros hijos sin contar con nuestra responsabilidad o nuestra labor es una idea ajena a la palabra. No puedo hacerlo así. Ahora, quiero agregar también, muy importante, que aún nosotros habiendo hecho todo lo que nos corresponde hacer como padres, eso no garantiza que nuestros hijos van a tomar el camino que nosotros le enseñamos. La Biblia no nos da garantías de eso. De hecho, el ejemplo que pongo usualmente es el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva tenían el mejor padre, tenían comunión con Dios íntima, Dios les dice una cosa y ellos hacen otra. Y al final, pues introducen toda la raza humana en el pecado y por eso estamos como estamos. Entonces, puede pasar que padres fieles no tengan resultados buenos. Y puede pasar que padres infieles tengan muchachos buenos, relativamente. Ahora, en general, esto es proverbial, en general, un padre empeñado y entregado a sus hijos debería esperar muchachos que respondan apropiadamente a la formación. Cuando un padre ha hecho todo lo que ha podido y su hijo o su hija le ha dado la espalda, el padre debería tener la capacidad y la madurez de delante de Dios decir, Señor, yo me libero de la culpa de pensar que el desvío de mi hijo es producto de mi labor. Y yo descanso en ti, yo hice mi rol, yo hice lo que pude, hice lo mejor que pude, pero mi hijo no ha querido hacer caso a lo que yo le hice. Yo sé de muchos padres que se sienten culpables por los desvíos de sus hijos. Y si bien hay algunos desvíos de nuestros hijos que son en parte responsabilidad nuestra, en parte, no toda, porque ya cuando el hijo es adulto no puede alegar que es responsabilidad del papá el desvío que tome. Hay muchos padres que lidian con la culpa de pensar que el desvío de sus hijos es producto de su responsabilidad. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, porque la palabra es clara. Nosotros tenemos que empeñarnos a laborar de la manera más entregada posible para el bien de nuestros hijos y al final, bueno, el Señor sabrá qué pasa con ellos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Allá hay una pregunta, aquí hay otra, sí. Buenas noches. Sí, hermano. Mi pregunta es, ¿el castigo físico es parte de la crianza? Si es así, ¿a partir de qué edad y de qué forma se puede aplicar el castigo físico en caso de que sea útil en ese proceso de crianza bíblica? Sí. El componente del castigo físico casi en todas las ocasiones, si no en todas las ocasiones que aparecen en la Biblia, aparece en el libro de Proverbios. Y se habla de la vara como útil y necesaria para la formación del hijo. Muchos han querido decir que la vara no se refiere a castigo físico, pero mi estudio en el tema he concluido que la vara de Proverbios es castigo físico, ciertamente. Ahora, ¿cómo se hace, cómo se lleva a cabo el castigo físico? Bueno, ¿y por qué razones se lleva a cabo el castigo físico? Yo te voy a dar una explicación de por qué yo entiendo que la palabra habla de esto, porque dice literalmente que el castigo físico aparta la necedad del corazón. Y de hecho,
Hay un proverbio que dice, que llega a indicar que el que niega la vara a su hijo, o la disciplina o la vara a su hijo, no lo ama. O sea que la falta de disciplina física en algunos casos, Dios lo lee como una falta de interés por el bien del muchacho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que habitualmente la gente aprende una lección en su vida? Yo, tú, ¿cómo aprendemos nosotros? Usualmente nosotros aprendemos, bueno, hay una forma de aprender que es de manera muy didáctica, muy instructiva, ¿verdad? Pero en la vida, ¿cómo aprendemos nosotros a cambiar nuestros patrones de comportamiento, las actitudes, las reacciones? Usualmente cuando nos chocamos con una realidad que nos duele. El dolor forma al ser humano. Y cuando en mi mente yo vinculo una reacción y una actitud con dolor, yo cambio porque no quiero experimentar nuevamente el dolor, ¿cierto? Bueno, a los hijos, cuando son pequeñitos, comienzan a los 2, 3 años a dar indicios de su voluntariedad, de su rebelión, de su orgullo, de su egoísmo. Ellos todavía no tienen la capacidad para entender didácticamente que eso está mal, que eso no debería ser, ¿verdad? Y entonces la Biblia te da el recurso de, este es un recurso que le va a indicar al muchacho que eso duele. Y que entonces cuando él tenga ese tipo de actitudes, él lo va a asociar al dolor y va a formar su carácter. En la medida que el muchacho va adquiriendo capacidad de entender, asimismo, la necesidad de la vara se va poniendo a un lado. Mientras él no es capaz de entender del todo lo que se le está diciendo de una manera cabal, entonces yo puedo hacer uso de la vara. Ahora bien, la vara se usa de una manera comedida y claramente en las ocasiones cuando hay un desafío abierto a la autoridad de los padres. Queremos incluso enseñarle eso porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando yo desafío su autoridad sobre mi vida, Dios impone consecuencias y el libro de Hebreos dice que es producto de su amor que Dios nos disciplina como si fuéramos a hijos. De hecho, Él azota a todo el que toma por hijo y es producto de su amor que Él lo hace, porque Él quiere formarnos y hacernos partícipes de su santidad. Entonces, de la misma manera como Dios hace esto con nosotros, nosotros estamos llamados a hacerlo con nuestros hijos, no fruto de una ira que experimentemos, sino fruto de un amor concienzudo de que esto es necesario. Por eso, cuando yo voy a aplicar la vara, y te voy a poner un ejemplo, en una ocasión, hace años atrás, yo tuve que aplicar la vara en un mismo tiempo para mis 2 hijos. Entonces, estábamos en un lugar de la casa y yo le dije, lo que ha pasado merece y necesita disciplina. Ustedes están conscientes de eso, ¿verdad? Y los miré a la cara y me dijeron, sí, sí. Y yo le dije, váyanse a su habitación, yo voy a buscar una correa, que yo uso una correa de tela que usaba, yo voy a buscar una correa y en su habitación nos vemos ahora. Mientras yo fui a buscar eso, yo me fui calmando, yo me fui dosificando, y antes de yo proceder a aplicarle la disciplina, le dije, ustedes están entendiendo por qué que yo tengo que hacer esto, ¿eh? O sea, lo que pasó allí fue un desafío a mi autoridad y yo no puedo permitir eso porque eso los va a conducir a un camino funesto. Le apliqué la disciplina a los dos estuvieron, yo diría, conformes con la aplicación de la disciplina. Y ahí lo dejamos. Fue una de las pocas ocasiones. Entonces fíjate que tiene que ser, primero, bajo desafíos de autoridad y en control de nuestras emociones y que ellos lo entiendan como producto de nuestro amor y no producto de nuestra frustración con ellos. Con esos 3 componentes, el hijo incluso se siente amado de que no fue dejado a su propio camino, sino que fue detenido en su mal camino. Y el padre lo amó de tal manera que lo detuvo en su mal camino para su propio bien. Sí, por ahí hay un par de manos. Sí. Sí, dígame, hermano. Sí, hola. Sí, soy padre de 2 adolescentes y a veces yo he usado la vara
pero uno de los dos, la hembra, es tan fuerte que me dice, pégame. Yo me vuelvo, o sea, me choca, entonces no le pego, porque si le pego, entonces voy a decir, se va a acostumbrar a que le pegue y eso le va a crear un trauma después, quizá con el marido o una persona que... O sea, ese desafío de que, Ajá. ok, pégame, es una señal, esa es una pregunta. Y otra, ¿qué tal si le ponemos a ellos, y yo lo he hecho, que ellos elijan el castigo? O sea, le ponemos 3 disciplinas, elijan, al final ellos van a elegir una, pero las 3 son difíciles. De manera que ellos se hacen compromisorio a la disciplina sabiendo que la necesitan, o sea, están de acuerdo, pero elegido por ellos. Sí. ¿Usted quiere decir? Sí, bueno, yo creo que ya, no sé cuál es la edad de sus adolescentes, pero yo creo que ya, sí, yo pienso que ya es una edad donde la disciplina física no es la apropiada. Han pasado ya hace tiempo, o sea, ya hace años que sus hijos son capaces de entender las razones por las que usted se opone a alguna postura de ellos y por las que usted quiere que ellos tomen un camino diferente. Entonces, yo creo que la disciplina física tiene lugar, vuelvo y digo, mientras el hijo no es capaz de entender de manera completa un argumento, una razón de por qué yo tengo una posición. Después de los 10, 11 años, ya la disciplina física, desde mi punto de vista, comienza a ser inefectiva y comienza a hacer más daño que bien. Porque comienza a destruir el puente que yo debo tener con mi hijo para que él me crea y para que él me obedezca. Entonces, no sé cuál es la situación particular de su hija, de sus hijos, pero un nivel así de rebelión y desafío hay que profundizar de dónde viene, qué es lo que pasa en ese corazón. Porque si yo comienzo entonces a disciplinar físicamente un corazón que está herido, yo voy a quebrar quizás para siempre esa relación, la voy a fracturar y lamentablemente, vuelvo y digo, voy a hacer más daño que bien. Yo les recomendaría que buscara consejería en alguna... ¿Usted es parte de esta iglesia o viene de otra iglesia? Ya. Bueno, aquí podemos ofrecerle consejería donde podamos profundizar en las razones de esa situación. Obviamente, no provoquen a ira a sus hijos. En otro pasaje de Colosenses, Pablo dice que no lo incitemos a la ira para que no se desalienten. Un muchacho provocado a la ira y a la irritación se desalienta, se desanima, se decepciona del padre y no me quiere obedecer. Y cuando yo entonces lo enfrento, no obtengo lo que quiero. Y si la respuesta es mayor firmeza, pues vuelvo y digo, puedo poner en riesgo mi relación con ese muchacho hasta para siempre. Entonces, yo creo que hay que profundizar y ver dónde está la maleza para sacar la maleza de corazón. Quizás tiene que pasar por un proceso de restauración, de pedirse perdón. Quizás hay heridas del pasado que tienen que traerse a colación y decir, mi hija, yo en esta ocasión, en este momento, o mi formato de crianza no ha sido el correcto, yo te pido perdón por las cosas que pasaron anteriormente, y comenzar a sanar de tal manera que su voluntad pueda ser traída por así decirlo, a la obediencia de buena gana. Porque no queremos muchachos que nos obedezcan de manera obligada. Queremos cambiar su corazón. Queremos que lo hagan de manera voluntaria, pero para eso tenemos que ser capaces de ahondar en su corazón y no solamente en lo que estamos viendo afuera, porque esto que ella manifiesta es algo que viene de atrás. Vuelvo y digo, yo ya a esa edad no creo que sea útil ni necesaria la disciplina física, sino que puede ser dañina más que conveniente. Pero la consejería está disponible. ¿Hay una mano por ahí, Loida? Sí. Sí. Mi pregunta es, ¿qué tan correcta es la frase de que lo importante no es la cantidad de tiempo que se le dedica a los hijos, sino la calidad del tiempo? Bueno, yo de hecho tengo toda una sección en el libro acerca de esa frase. Yo creo que es y hago una cita de un psicólogo español secular, no cristiano,
que él dice que esa frase es una anestesia social para no sentirnos culpables. Realmente si no, o sea, nuestros hijos necesitan no buen tiempo aunque sea poco, no, necesitan mucho tiempo bueno. Ok. Buen tiempo aunque sea poco, yo creo que no existe, porque como le decía hace un momentito al hermano allá, como la crianza es una labor que se alimenta de las oportunidades, si yo veo a mi hijo al final del día y no estuve cuando él pecó a las 9 de la mañana y no estuve cuando él hizo algo bueno a las 2 de la tarde y no lo estimulé y no lo confronté en esas oportunidades, sencillamente me perdí la oportunidad. O sea que por más tiempo bueno que tuviera al final del día, no estuve en los momentos importantes de su día. Por lo tanto, calidad requiere cantidad. Requiere cantidad. Ahora bien, yo no quiero crear culpas aquí innecesarias. O sea, mi principio es, el principio que yo entiendo que la palabra nos instruye, es que los padres deben hacer todo lo que sea humanamente posible para estar el mayor tiempo posible con sus hijos. Eso implica que no todas las familias van a poderle dedicar a sus hijos el mismo tiempo, pero Dios, que conoce nuestros corazones y nuestras realidades, Él nos da gracia para compensar lo que nosotros no podemos hacer. Ahora, si una mamá sale de su casa sencillamente sin necesidad de hacerlo, pero porque ella quiere realizarse profesionalmente, pero la casa pudiera vivir perfectamente o con ciertas limitaciones, pero pueden vivir con el ingreso del padre y ella pues por realización personal lo quiere hacer y dejar a sus hijos con otra persona, pues evidentemente eso va a tener sus consecuencias, lamentablemente. Entonces, yo sé que no me puedo extender todo lo que quisiera, pero volviendo a tu punto, yo creo que calidad requiere cantidad. No hay eso como buen tiempo suficiente para nuestros hijos si pasamos, aunque sea poco, no creo que exista. Buenas. Sí, Jorge. Sí, George. Bueno, quizá profundizando y volviendo un poco atrás al tema de edades. De edades. Ya Sí. hablamos de 12 años, ya hablamos de Sí. 5 y 4. En mi caso, tengo 1 año y 8 meses. ¿Cómo vemos el progreso de la disciplina a medida que va creciendo? O sea, quizás en este momento obviamente es muy soft, cómo vamos aumentando según pasa la edad. ¿Cómo vamos aumentando qué tú dices? La disciplina. O sea, como que ya no es un no de que mira suavecito, sino ya te toca una corrección con la vara. Sí. Como en edades. Bueno, mira, realmente no hay una norma generalmente aceptada acerca de este asunto. La palabra no nos instruye en ese sentido y lo que estamos haciendo es aplicando principios generales a estas situaciones. Entonces, yo entiendo que un muchacho, ahorita hace un momento hablé de que cuando ya el jovencito, el niño, comienza a ser capaz de entender un argumento que yo le explique de por qué él no debe hacer algo, y cuando yo se lo explique, él se muestra compungido y entendió y comprendió y me dice, perdón papi, lo entendió, ya la disciplina física deja de ser útil. Ahora, si el muchacho se empecina a pesar de que yo le explique la situación, ok, y está por debajo de esta edad, este umbral que más o menos hemos mencionado. Yo digo el umbral de los 10, 12 años porque era un umbral que el mismo pueblo de Israel tenía de cuando los muchachos podían comenzar a ir al templo, y para mí es un umbral de sabiduría. De hecho, cuando uno interactúa con los muchachos, uno se da cuenta como que ese es un punto de inflexión en la vida de los jovencitos, los 10, 12 años sobre todo. Pero bueno, entonces, cuando el muchacho pequeñito, ¿verdad?, tiene estas actitudes y uno se da cuenta que es claramente una rebelión. O sea, no hagas eso, mi hijo, tiene 2 años, suponte tú, no hagas eso, y el niño me ve y hace así y vuelve y raya lo que yo le dije que no rayara. Él está consciente de su desafío, él está quizás viendo hasta dónde puede llegar. Al final no tenemos todas las respuestas de por qué él hace eso. Sí sabemos que es por el pecado que habita en él. Entonces, en ese momento, habiéndolo yo advertido, yo debo proceder a la disciplina física y decirle, mi hijo, lamentablemente te tengo que dar unas palmaditas, unas nalgaditas, porque lo que has hecho no es correcto.
palabras cortas, ideas muy cortas, muy breves, donde él vaya fijando, esto no, fue incorrecto, le falté el respeto a papá, dolor. Y él va incorporando eso. En la medida que va creciendo y va aumentando su capacidad de comprensión, yo debo ir también dilatando la disciplina. Ok, para después de haberle explicado 1 o 2 veces y no responder, entonces yo aplico la disciplina para un poquito más tarde. Y luego a los 10, 12 años la retiro y entonces hago uso de otras disciplinas, de retirarle ciertos beneficios y ciertas cosas. Comienzo a interactuar con él de otra manera. Más o menos ese es el desarrollo que yo entiendo. ¿Ok? Buenas noches. Usted ahorita hablaba sobre la importancia de la presencia de los padres en los hijos. ¿Qué podemos hacer con un niño de 7 años que no puede estar con sus padres porque son de estos jóvenes que están en las calles y se queda con la bisabuela? Entonces la bisabuela cría a la antigua, dígase por todo una pela, y no una pela con una correa, ya usted puede imaginarse. Entonces se entiende que si se quedan con los padres va a tomar un mal camino, pero si se queda con la abuela también el niño está tomando rebeldía. Si la abuela le dice no sale, él se le escapa, le dan su pela, vuelve y sale, y ha tomado una posición de yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué podemos hacer con ese caso? Bueno, ahí es difícil si no hay un tutor, alguien en la familia que adquiera un poco más de responsabilidad con el desarrollo de ese niño. Se puede hablar con la abuela, decirle, tratar de que ella entienda de que si acude a la pela en todos los casos de corrección, lo que va a hacer es incitar al muchacho a la rebelión. Tratar de concientizarla, tratar de concientizar a los padres también de la necesidad que hay de que ellos se involucren más en la vida de sus hijos y orar por ellos. Y si yo soy un adulto cercano a esa familia, hacer lo que yo pueda en la medida de lo posible para poder persuadir a estos, a la bisabuela, a los padres, y uno mismo tratar de contribuir de alguna manera para subsanar, aliviar un poco la disfunción. Pero si eso sigue así, lamentablemente, la consecuencia va a ser un muchacho totalmente disfuncional, desviado, rebelde, que no tiene mucho futuro, lamentablemente, a menos que Dios no intervenga y pues le abra los ojos y ocurra un milagro, que en medio de esa situación, pues el muchacho adquiera conciencia de que si él no se gobierna bien, a él no lo van a gobernar bien. Y pasan esas cosas a veces, que la persona adquiere conciencia y dice, bueno, por mí nadie se interesa, si yo no me intereso por mí, nadie lo va a hacer. Entonces cobran conciencia de la necesidad que tienen de autogobernarse y de hacer las cosas diferentes. Ojalá sea el caso. Pero ahí no te puedo mucho decir porque ¿con quién hablamos? Mira, si alguien me trae una situación incluso, esto se da, y ya con esto termino 30 segundos, alguien me trae una situación y me comenta una situación de un perrito, que un perrito se está haciendo pipí donde quiera que llega y en toda la casa se está haciendo pipí. ¿Tú sabes lo que hacen los entrenadores? Hay que hablar con el perrito, hay que hablar con los dueños del perro. ¿Y qué es lo que ustedes están haciendo? Pero si no hay un dueño, no, el perrito es un perrito callejero. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Con quién hablamos? ¿Quién es que tiene el gobierno de esa vida? ¿Quién es que tiene el gobierno de ese perrito? ¿Quién es que tiene el gobierno de esa vida? O sea, si no hay con quién hablar, es difícil entonces decir qué podemos hacer. O sea, que ahí hay que hablar con estos que están medio involucrados, a ver si hay adquisición de conciencia, y si no, pues orar por eso para que Dios alivie de alguna forma esta situación. Sí, una mano por allá. ¿Cuáles serían algunas consecuencias si yo decido corregir con vara, pero de manera informal? Cuando digo de manera informal, usted especificó como todo un procedimiento para tú corregir a tu hijo. Incluso tiene una correa de tela y tiene una conversación donde le explica por qué lo vas a hacer. Sigue como todo una serie de pasos para hacerlo. Pero si yo de manera informal lo corrijo, que él hizo algo, no me gustó, yo entiendo que no tengo tiempo para explicarle por qué lo voy a disciplinar y agarro lo primero que aparezca, un zapato, se lo mando atrás, una correa, lo que sea, le golpeo con la mano. Yo le llamo corrección informal. Mi hijo hace algo y lo primero que yo voy a hacer lo pego. Yo no me gusta eso. Sí. Entonces, ¿cuáles serían algunas consecuencias
si siempre corrijo a mi hijo de esa forma. Sí, es una corrección más que informal, impulsiva. Te estás dejando gobernar por tus impulsos, por la frustración. Entonces, algunas consecuencias, y no puedo ser exhausto, o sea, pueden haber otras en el corazón del muchacho. En primer lugar, él puede sentirse tratado sin criterio, o sea, puede perder confianza en ti, porque papi se deja gobernar por sus impulsos. Él me está pidiendo a mí que me gobierne y yo no veo en él un gobierno de sus impulsos. Entonces te comienza a perder respeto, número uno. Número dos, se siente entonces maltratado porque tú no le has explicado la razón, aunque él se dio cuenta cuál fue el hecho que suscitó tu frustración. Como tú no te tomaste el tiempo para explicarle y él no se sintió tratado con cierta sensibilidad, él se siente desamado por ti. O sea, y papi no me quiere, papi no me ama. Y una persona que no se sienta amado y apreciado va a ser motivado a actuar de manera rebelde con intención. Entonces, hasta cierto punto, ese tipo de disciplina impulsiva crea un círculo vicioso, porque tú estás tratando de corregir al muchacho, pero estás sembrando semillas de incorrección y rebeldía. Entonces quizás tú te puedes estar encontrando con desafíos cada vez más grandes en el futuro o más significativos en el futuro, producto de que tu hijo siente que esto no es un procedimiento adecuado, ni justo, ni respetuoso, ni sensible. O sea, papi, él es un individuo que él explota, ¿entiendes? Y no confío en él, yo no creo que él me ame como él dice, no sé. Y eso puede suscitar próximos episodios de rebelión más significativos. No siempre pasa así porque el corazón humano no es una ecuación matemática, pero es la tendencia que observo en ese tipo de disciplinas, que estás incubando futuras rebeliones aún peores que la que está tratando de corregir. Estamos listos. Ok, 6:59. Cumplimos el tiempo. Muchísimas gracias por la atención. El Señor bendiga todo lo que hemos hablado y vamos a orar para concluir el tiempo. Señor, nosotros te damos gracias por haber estado con nosotros, porque tu palabra es luz para el camino, y yo te quiero pedir por las familias aquí representadas. Señor, ilumínanos para poder ser padres que te glorifican y que son para sus hijos instrumentos de Cristo para su formación. Señor, yo sé que no todos estamos en el mismo punto de nuestras vidas, no todos tenemos las mismas realidades, pero tú eres el mismo Dios todopoderoso que puedes habilitar aún al más incapaz de nosotros a ser un mejor padre, una mejor madre. Así que ayúdanos, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.